Bienvenidos a Acción Urbana, otro programa más para hacer juntos y juntas de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más justa, una ciudad más humana, una ciudad más verde, una ciudad más limpia. Así que imaginen todo lo que nos falta por recorrer para lograr esa ciudad que queremos. En el programa de hoy un tema que nos ocupa y nos preocupa, y es la situación de la niñez y la adolescencia en nuestra ciudad. Obviamente nos preocupan todos los niños, todas las niñas, y queremos escucharlos y escucharlas. Por eso nos preocupa que la educación esté con las inversiones que corresponden, con los cuidados que corresponden. Nos preocupa que el diseño de la ciudad dé cuenta de los niños y de las niñas y que las cosas estén a su medida. Pero, bueno, suceden cosas muy violentas, mucha agresión en la ciudad, está habiendo fenómenos graves como que hoy se conocen más, pero que creo que se están multiplicando también a través de las redes sociales, como el bullying, temas que ocurren en la propia escuela y cuestiones que también son recurrentes y que combinan varias situaciones de discriminación. Obviamente la situación de discriminación de los niños o de las niñas que están en situación de calle es también muy grave. Por supuesto vamos a abordar este tema con expertos, expertas, funcionarios y funcionarias comprometidas, pero también es importante la reflexión de cómo nos comprometemos cada uno de nosotras y nosotros, si sos docente, si estás en la escuela, si sos mamá, si ves que suceden hechos de violencia contra niños, niñas o adolescentes, si ves que hay situación de calle de niños o de niñas, es importante que nos involucremos. Estamos viendo que tenemos un gobierno de la ciudad que es indolente en esta materia y en muchos aspectos, donde el sistema no está preparado con la flexibilidad para abordar cada uno de los casos, así que yo creo que es bueno y es una época donde hay muchos jóvenes y jóvenes que también se comprometen solidariamente, lo veo todo el tiempo, chicos que quieren colaborar para ayudar en contra del bullying, para ayudar a gente en situación de calle, así que bienvenidos sean y bueno, esperemos que con este programa de hoy les demos algunas ideas para entender mejor lo que pasa y también colaborar y desandar esta situación de violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, y nos acompañan tres amigas. En primer lugar voy a presentar a la licenciada Mónica Perauer. Ella es integrante de la Fundación Emanuel y es miembro del colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia. Después está la profesora Graciela Muñiz. Ella es defensora adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y se lleva estos temas. Y la licenciada Silvia Stugli, que es coordinadora de fortalecimiento institucional de la asesoría tutelar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la asesoría tutelar y la defensoría del pueblo de la ciudad, desde distintas funciones, vienen de alguna manera remando las falencias y las faltas de políticas públicas activas en materia de niñez y adolescencia. ¿Cómo es el diagnóstico de situación hoy, Silvia, en la ciudad de niñez y adolescencia? Bueno, sí, efectivamente son organismos que trabajan en el tema de exigibilidad de políticas públicas y eso es lo que está faltando un sistema de protección integral de derechos, un plan de la ciudad orientado. Leyes no nos faltan. Leyes no, porque y títulos tampoco. Porque tenemos leyes maravillosas que han sido pioneras en la Argentina, la ley 114 que crea el sistema de protección integral, pero esas leyes tienen que ser complementadas con políticas y presupuestos que den cuenta para que se puedan ejecutar esas políticas. Y eso es lo que nos preocupa porque vemos diferentes políticas que están fragmentadas, segmentadas y que no atienden a una visión integral como decíamos antes. Nos parece, por ejemplo, en el tema de educación vemos problemas respecto a los centros de cuidado infantil que recientemente, bueno, han sido creados, pero que se ponen en contradicción con otro derecho que tienen los niños, que es el derecho a la educación, debido a que
evidentemente es un derecho al cuidado infantil, pero no puede ser sustituido con el derecho a la educación. Es decir, expliquemos que tenemos un debate muy profundo. Yo presenté un proyecto de ley, varios proyectos de ley vinculados a educación inicial que en 4 años no logramos que se traten, y fundamentalmente estamos discutiendo que debería crearse la infraestructura para que los niños y niñas de 45 días a 5 años puedan estar en la educación pública, esto es lo que antes se llamaban jardines y que se llaman escuelas infantiles. Sin embargo, se creó una sola escuela infantil y se han proliferado los centros, estos que describe Silvia, que de alguna manera son ONGs que ya venían haciendo cuidado infantil, que el gobierno de la ciudad les pinta el frente como un centro de cuidado infantil sin que esté en la órbita de educación. Efectivamente, y hay más de 4.000 chicos que tienen una demanda concreta de entrar a los jardines maternales de educación formal y lamentablemente todavía están en la espera de estas vacantes. Faltan vacantes, se llevó un juicio que llegó hasta la corte, tenían que construir escuelas en un plazo y no se ha cumplido, pero además de las vacantes explícitas, que algunos dicen 4.000, 5.000, 6.000, hay 100.000 niños o niñas en esa corte etaria que están fuera del sistema educativo y que no existe infraestructura para absorberlos. Absolutamente, y aparte que es una etapa de la vida donde los niños deben ser integrados al sistema porque, bueno, es fundante esa etapa y no tener acceso al derecho a la educación implicaría después consecuencias en el futuro desarrollo de los niños. ¿Hay muchos niños, niñas o adolescentes que aparezcan directamente en la defensoría o que llamen por teléfono para pedir ayuda porque se violan sus derechos? Sí, bueno, eso ocurrió hace más de un año, cuando se produjo el cierre y la fusión de grados. Había muchos niños con discapacidad integrados en escuelas comunes que funcionaban muy bien en grupos reducidos. Al fusionarse los grados, por supuesto esos niños, digamos, su nivel de aprendizaje, digamos, se vio afectado. Por supuesto, bueno, eso nos dio a presentar un recurso de amparo, la justicia desgraciadamente no dio lugar, pero la calidad de aprendizaje de esos niños ha bajado. La maestra integradora, por más esfuerzos que pueda realizar, la maestra común, por más esfuerzos que pueda realizar, la verdad que no es lo mismo sostener a un chico con una discapacidad por ahí mental leve en un grupo de 10 alumnos que sostenerlo en un grupo de 30. Todo por ahorrar gastos en la educación. La educación es una inversión y no un gasto, como dice el ingeniero Mauricio Macri. Por lo tanto, me parece que estos son los derechos más vulnerados que existen en la ciudad de Buenos Aires, el tema del acceso a la educación. En la zona sur se ha pedido numerosas veces la construcción de escuelas de jornada completa, sobre todo en los distritos 19 y 21. Nada de esto ha ocurrido y por lo tanto hay muchos niños fuera del sistema educativo. Entonces también concurren a la Defensoría, también se hacen recomendaciones, también se ha ido a la justicia, pero bueno, terminan en algunos casos, la justicia termina siendo lenta y por ahí termina todo esto en la Corte Suprema y tenemos que esperar. Sí, entre tanto los chicos pierden las clases o pierden las condiciones óptimas para poder ser educados. Decime algo, ¿qué porcentaje de causas tienen vinculadas a derechos de niños o qué otros casos tienen vinculados a derechos de niños? Vos seguiste mucho el tema de las colonias de vacaciones, que ahora estamos fuera de temporada y vuelven a ponerlo en los diarios cuando se producen ya los desastres, pero tendríamos que evitar que suceda lo que vino sucediendo todos los años, ¿no? Sí, es verdad. La verdad que las condiciones de las colonias de vacaciones, que bueno, durante muchos años se ha denunciado, e inclusive ido a la justicia porque no están dadas las condiciones de infraestructuras en los polideportivos y porque a su vez no están dadas las condiciones para que ese niño pueda disfrutar de un espacio de ocio o recreación como merece. Desde la comida, desde los natatorios en mal estado, que son productos de quizás algún tipo de enfermedad que pueda adquirir el niño después, si el agua no está en buenas condiciones, si no está el libro de agua, el niño puede ingerir sin querer, en un momento de recreación en la pileta puede tragar agua y bueno, y adquirir algún tipo de enfermedad, la falta de médicos, la falta de insumos médicos dentro de una colonia de vacaciones. Bueno, esas son algunas de las cosas que el gobierno de la ciudad le venimos repitiendo, que están, digamos, que están vulnerando los derechos de los niños a gozar del ocio y de la recreación con las medidas de seguridad necesarias. Por supuesto, todos los años lo mismo, 2 veces al año las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano, a lo cual el ingeniero Mauricio Macri responde que yo soy un clásico para eso y es como un partido de River Boca.
A lo cual le voy a responder que esto no es un partido de fútbol, que los niños son los más importantes y son el futuro de nuestro país. Y si él no los cuida como gobernante, la verdad, como dicen los chicos, estamos en el horno, ¿no? No, y algo te quiero preguntar, que es marginal el tema, pero que va de la mano. Lo que era el parque de la ciudad, lo habían desmontado varios de los juegos, a pesar de la resistencia de los vecinos, para armar suerte de piscinas natatorias donde hubo colonia de vacaciones. Ahora con este nuevo despliegue, techo de retráctil mediante licitación, rock o no rock in Río en el parque de la ciudad, algo van a hacer, van a desaparecer de allí las colonias de vacaciones, porque todo eso se va a convertir en una especie de zambódromo rockero o lo que fuere. No sé cuál es el plan. Bueno, ¿Hay alguna interacción o debate? Porque en la legislatura esto no pasa, pasa todo por fuera. Bueno, nosotros, el primer convenio que hizo el gobierno de la ciudad con Rock in Río, fuimos a la justicia y logramos la anulación del convenio de Rock in Río. Pero cambió de beneficiario, ahora pasó a Quilmes Rock, por lo tanto estamos en trámite con la segunda medida de no innovar, la segunda medida cautelar, para, digamos, cambiar ese beneficiario. Digamos, no necesitamos que el parque de la ciudad sea un lugar para realizar espectáculos de rock. Necesitamos que el parque sea el parque de diversiones que fue antaño y que, si mal no recuerdo, hasta en la época de Terera empezaron a funcionar 6 juegos y que estaban en buenas condiciones. Y por otro lado, recordar al gobierno de la ciudad que los juegos del parque de la ciudad son bienes públicos de la ciudad y que no pueden ser destruidos y tirados como chatarra. Ya sacaron varios, viste que están sacando los juegos. Sí. O sea que también sería un derecho de los niños que pueda funcionar el parque en condiciones, y muchísimos expertos nos han garantizado que es posible. Incluso yo he recorrido parques de distintos lugares del mundo. Esto que pasó en Rosario es una catástrofe por la falta de control, pero hay parques viejísimos en funcionamiento, porque se van incorporando medidas de seguridad a los viejos juegos y no tiene por qué funcionar mal o dejar de funcionar, ¿no? O sea, le quitan derecho a los niños. Y por otro lado, déjame decir que todo lo que tiene que ver con la cesión del espacio público para Quilmes Rock, más 56 millones de pesos que pone el gobierno de la ciudad, más toda la logística que es bombero, policía, SAME, todo está a cargo del gobierno de la ciudad. Es un negocio privado en un espacio público. Y nosotros, si queremos ir a ver un espectáculo de rock como ciudadanos, debemos pagar la entrada. Por lo tanto, todos los beneficios son para el privado, no hay una contraprestación ni un canon para la ciudad de Buenos Aires. Y como vos decís, es un negocio privado para los amigos del ingeniero Mauricio Macri, en un espacio público que es de goce para los niños. Igual yo creo que hay que resolver el tema de los recitales en los lugares que no son apropiados en función de los vecinos y el ruido, pero eso es trasladándolo a otro lugar y cobrando el canon en todo caso. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Compartimos un poco la información del trabajo que hacen ustedes, como tantas organizaciones de solidarias, que suplen muchas veces lo que el Estado no hace, ¿no? Sí, a veces sí. La idea sería poder complementarnos y trabajar articuladamente, ¿no? En este sistema, digamos, de corresponsabilidad que tanto hablamos recién de la ley y que lamentablemente todavía hay una deuda bastante grande. Nosotros específicamente en Fundación Emanuel trabajamos promoviendo el derecho de niños y niñas a vivir y crecer en familia. Por supuesto, básicamente en su familia. Por eso desarrollamos distintos programas que tienen que ver con fortalecimiento y acompañamiento a las familias en dificultad. Y para aquellos niños que están viviendo en instituciones, nosotros promovemos el acogimiento familiar. Digamos, son familias que están preparadas y dispuestas a recibir y brindar un espacio en la propia a chiquitos que no pueden vivir con sus familias, pero reconociendo y favoreciendo el vínculo con sus orígenes, y trabajamos con ambas familias. En este sentido, nosotros también hacemos todo un trabajo territorial y articulamos para hacer incidencia en políticas públicas como miembros del colectivo de derechos de infancia y adolescencia. ¿El colectivo trabaja ya en todo el país o está reducido más a Ciudad de Buenos Aires, a conurbano? No, Ciudad de Buenos Aires, conurbano,
Tucumán, Jujuy, O sea que se van extendiendo. Nos vamos extendiendo, si bien faltan algunas provincias. Ahora, esto que vos decís es muy importante y no ha habido una política del gobierno, porque esto lo estás haciendo desde una ONG, pero en realidad la responsabilidad central de que esto ocurra es del gobierno. Y nosotros vimos también, y una de las cosas que más criticamos es que muchos niños que son de Ciudad de Buenos Aires en situación de vulnerabilidad los internan o los mandan a instituciones en provincia, con lo cual el vínculo posible, la revinculación con su familia, se vuelve todavía más delirante. Hay más de 1000 chicos internados en hogares, justamente porque no hay una política de fortalecimiento familiar que atienda al grupo familiar para que pueda razonablemente cuidar y criar a sus niños. No hay ningún otro lugar donde un niño o niña pueda estar mejor que con su propia familia y en la escuela, y esto es lo que deberíamos proteger, que tengan las vacantes y que pueda estar con su familia, y ahí hay que atender cuál es el problema de la familia, ¿no? Tal cual. Y en el marco del acogimiento familiar en Ciudad de Buenos Aires específicamente hay una ley, creo que es la 2300, no quiero equivocarme, pero que está sin reglamentar. Entonces digo, también sería importante, porque todos sabemos que hay muchas familias que están dispuestas, y no familias, digamos, y no es por hacer acogimiento versus adopción, pero digamos, la adopción son para niñitos que necesitan una familia y que están en situación de adoptabilidad, mientras que el acogimiento no, sus papás están imposibilitados por ahora. Y hay muchas familias con hijos que están dispuestos, pero en el solos, digamos, tienen miedo, necesitan como apoyo, ayuda, dicen, ¿y qué pasa? Sí, tiene que haber reglas, porque a ese chico le puede pasar algo. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Las responsabilidades, porque se asume una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad y cuál es el derecho, digamos, ¿no? Exactamente. Básicamente de los niños, también de las familias de origen y también de las familias que reciben a los chicos. Yo siempre digo, es un sistema, digamos, el acogimiento familiar es lo que viabiliza el derecho de los tres protagonistas, ¿no? De los niños, básicamente, a poder vivir y crecer en familia y teniendo, por supuesto, el derecho a su origen e identidad y a la recomposición con estos orígenes, a resignificar su historia. Por otra parte, el derecho de las familias a pedir y a recibir ayuda, porque muchas veces nadie tiene por qué saber o ser experto, pero son familias que están imposibilitadas que no pueden, no es porque sean malas familias, y con una ayuda realmente pueden, digamos, aprender a revincularse con sus hijos. Y por otro lado también les permite como el ejercicio de ciudadanía a la sociedad, a las familias, digamos, a los ciudadanos, a que puedan colaborar con los niños y las familias en situación de dificultad. Digo, pero está como, cuando uno comenta sobre la situación, dicen, ay, qué linda tarea que se hace, pero digamos, es cierto que hay leyes. Primero, no se difunde que esto puede suceder, no aparece como una alternativa implicada, difundida y donde además el Estado tendría que encargarse de ver, bueno, a dónde van a mandar un chico, en qué condiciones, cuáles van a ser las reglas, arbitrar en la situación, ¿no? Totalmente, sí, que tiene que ver con la capacitación. Entonces, recogemos el guante de reclamar y exigir la reglamentación de la ley de acogimiento en el caso de niños, niñas y adolescentes, pero también otras cosas más, ¿no? ¿Qué más falta? Sí, porque en realidad la política de infancia está prácticamente judicializada, porque hay muchas acciones judiciales para que se den cumplimiento a las políticas que en este momento no se llevan adelante. Por ejemplo, en el tema de salud mental. Salud mental, siguen los chicos con alta médica internados en los hospitales. Y esto significa de que hay que hacer políticas alternativas a esta institucionalización. Hay 10 dispositivos que establece la Ley de Salud Mental 448 de la Ciudad de Buenos Aires,
que fue también ratificada por la Ley Nacional de Salud Mental en el mismo sentido. Pero estos dispositivos no se crean y estamos con este tema. ¿Cuáles son los dispositivos? Una casa de medio camino, un centro de día, talleres con los niños. Se encargaron de destruir los talleres protegidos de guarda de los adultos, que va a haber los que nunca se crearon, ¿no? Exactamente. Y también me parece, disculpame, algo que vos dijiste, ¿no? Como poder fortalecer a las familias de estos niños también, que es fundamental. Niños y adolescentes. ¿Y qué pasa con la situación del PACO, que nos preocupa tanto? Bueno, la ley, precisamente la ley ahí no hay lugar donde de salud mental, lo que viene a resolver es que el tema de adicciones debe ser abordado en el marco de la ley de salud mental. Entonces deben crear también dispositivos para trabajar en diferentes instancias. No todos los chicos están en la misma situación, entonces atendiendo las situaciones individuales, crear estos dispositivos para poder trabajar concretamente. Tiene que haber políticas públicas a la medida de las personas y sus problemas, pensando e involucrándose con las personas. Lo vimos con el caso de Pechito. O sea, no es lo mismo una persona en situación de calle a otra, porque de dónde viene, por qué viene, cuál es el problema, y lo mismo pasa con un chico, de por qué llega al PACO, por qué llega a la situación de calle. Lo que vemos es como un tratamiento que es genérico y donde si el sistema y las ofertas que tienen no te viene bien, quedas afuera y triturado. Además, falta sancionar una ley de organismo de revisión del control de las internaciones que también exige la nueva ley nacional que lamentablemente el bloque oficialista del PRO dejó obturando en la legislatura. Entonces esto hay que también promoverlo, sancionarlo rápidamente, porque el control de estas internaciones lo que habilitaría es a tener, concretamente estas políticas, ¿no? Y poder externar. ¿A qué teléfono tienen que llamar los niños, niñas y adolescentes o papás y mamás que necesiten reclamar por algún derecho de los niños? ¿La Defensoría? 4338-4900, 4338-5550. ¿Y en la asesoría tutelar hay una línea de los niños? No, eso es en el Consejo de los Derechos, que es la línea 114, en la línea 102, perdón, 102. Y directamente nosotros trabajamos ya no con los niños precisamente, sino con todos los operadores del sistema de protección integral de derechos. Pero me interesa también plantear una cosa, María José. Otro derecho vulnerado muy fuertemente en la ciudad es el derecho a la alimentación. Una ciudad tan rica como la nuestra, tener también este problema. Actualmente está judicializado y la mortalidad infantil. Claro, está judicializado el derecho a la alimentación con dos programas que tiene la ciudad: Ticket Social por un lado y por el otro lado Ciudadanía Porteña. Son dos programas que atienden a este fenómeno. Sin embargo, Ticket Social tiene un aporte de 150 pesos para un grupo familiar, mientras que el otro puede llegar a 1.200 pesos. Hay un desfasaje y cuando la gente quiere ingresar y solicitar el acceso a ese derecho, rechazan el ingreso a Ciudadanía Porteña y momentáneamente lo ponen en un programa como en lista de espera, que es Ticket Social. Y se han aumentado los impuestos de manera faraónica y todo el tiempo hay gastos en superficie cosmética y no hay inversión ni urbanización de las villas, ni recursos para estas cosas sociales que son como básicas, ¿no? Sí, que además tiene que ser una abordaje integral. Es decir, no podemos estar abordando individualmente los fenómenos. Tiene que haber un plan en la ciudad de Buenos Aires que esté destinado a los chicos, que todos los conozcan y sean todos corresponsables. Y además construido también con los propios chicos, totalmente, ¿no? Porque son sujetos de derecho, esto todo el mundo se llena la boca repitiéndolo, pero la verdad que hay bastante poca consulta. Fue bastante resistido, logramos el voto a los 16 en la ciudad, pero el PRO no tenía es más, en nivel nacional lo votó en contra, en la ciudad ya les daba vergüenza votarlo en contra, pero realmente qué bueno que esos chicos que ahora van a votar, que tienen 16 años, también ellos nos estén escuchando, se hagan cargo de sus necesidades y de lo que les pasó hace poquito nomás, porque lo han venido viviendo durante todos estos años, ¿no? Por eso nosotros hemos decidido, desde como política, la asesora general tutelar, Laura Musa, hacer aperturas descentralizadas
en cada uno de los barrios. Básicamente tenemos ya en 3 en la zona sur, donde se vulneran mayoritariamente los derechos. Entonces, Lugano, Soldati, Mataderos, para dar cabida a los reclamos en forma directa, porque entendemos que la palabra del chico tiene que ser escuchada y directamente por parte de ellos. Bueno, yo les agradezco mucho y les agradecemos por su trabajo, porque sabemos las instituciones también las hacen las personas, y sabemos el esfuerzo y el empeño personal e individual de ustedes, de Laura también, bueno, cuántas veces por hacer lo que uno debe hacer sufre a veces connatos y persecuciones y cuestiones que, bueno, no son bien recibidas, pero con más personas que tengan una línea ética, que hagan lo que deben hacer, seguramente las instituciones van a tener más dignidad como tales. Así que muchas gracias especialmente a ti, a vos a través tuyo, a Laura, y bueno, ustedes, la verdad que nos llena de alegría poder estar acá contigo, porque valoramos mucho el trabajo que hacen, la dedicación, y digamos que lo hacen con el corazón. Entonces, el trabajo no debe ser la beneficencia, sino este trabajo solidario, participativo y hecho con y para los otros, pero junto con los otros.